saludo para todos y para todas. Sea bienvenido y bienvenida a la clase número 3 de psicopedagogía. En esta oportunidad vamos a abordar la temática desarrollo de los adolescentes. Esta temática o esta diapositiva se basan en el material que usted leyó en esta semana. Le voy a explicar puntos básicos y así despacito para que todos manejemos la misma información y para tratar de resolverle alguna duda en el caso de que usted la tenga. Empieza el material diciéndonos que el término desarrollo, en su acepción psicológica más general, se refiere a ciertos cambios que experimentan los seres humanos o los animales desde la concepción hasta la muerte. El término no se aplica a todos los cambios, sino solo a aquellos que aparecen de manera ordenada y que permanecen durante un periodo razonable largo. Veamos, si usted nota, cuando hacemos referencia al desarrollo, a partir de la perspectiva psicológica, hay dos puntos o dos cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, dice que el término no se aplica a todos los cambios, es decir, no todos los cambios que se experimentan como seres humanos tienen que ver con desarrollo. Y dos, dice que tienen que aparecer de manera ordenada y permanecer durante un periodo razonable de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las dos características fundamentales para poder determinar que un determinado acontecimiento o situación es desarrollo? Uno, que no es aplicable a todos los cambios. Dos, que va a aparecer de manera ordenada. Y tres, que esos cambios que acaban de aparecer, que son ordenados, van a permanecer por un periodo razonable de tiempo. Y tenemos ahí, por ejemplo, en el material dice que un cambio temporal generado por una enfermedad breve no se considera parte del desarrollo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? No sé si a todos y a todas les dio la famosa varicela. Si no, pues puede preguntarle a su mamá o a su papá. Va a ver que la característica es que se ponen como manchitas rojas en la piel y esas manchitas rojas generan como picazón y actualmente ya hay pomadas o medicamentos para el tratamiento de la varicela en los niños y en las niñas. Ese cambios que se dieron en la piel de usted como niño o como niña no eran parte del desarrollo. ¿Por qué no eran parte del desarrollo? Porque era un cambio que solamente ocurrió en un instante determinado y no se quedó presente en usted. O le pregunto, aún después de que le dio la varicela, ahora que ya está mucho más grande, todavía sigue con las ronchitas rojas de manera permanente. Si su respuesta es no, entonces eso comprueba que no es un cambio que haga referencia a la parte del desarrollo. Y tenemos que el desarrollo humano se divide en diversos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Uno, tenemos aspectos del desarrollo físico. En el desarrollo físico, como usted supondrá, se refiere a los cambios corporales. Los cambios corporales de los adolescentes que enfrentamos, que usted ya sabe que tiene que ver con eh, el desarrollo de su cuerpo como mujer o como hombre, experimenta crecimiento corporal, experimenta cambios físicos en su cuerpo, como puede ser en el caso de las niñas el crecimiento de los pechos, eh, cuando se enmarca la cintura, el crecimiento de las pompas. En el caso de los hombres podemos experimentar el bigote. Bueno, a algunos nunca les sale bigote, ¿va? Pero es un cambio, es un ejemplo de desarrollo físico que podría surgir. Y estas son cuestiones obvias que usted ya conoce. Tenemos el desarrollo personal, que es el término que suele utilizarse para designar los cambios que ocurren en la personalidad de un individuo. Ojo con esto, cuando hacemos referencia al desarrollo personal, es aquellas cosas que han ido cambiando o con las que hemos ido evolucionando. ¿En qué sentido? De chiquito o de chiquita quizás nos gustaba determinada comida o determinada acción en específico, y de grandes probablemente seguimos conservando esos intereses, pero ya tenemos unos nuevos.
Y eso es el desarrollo personal. Tenemos el desarrollo social, que se refiere a los cambios en la forma en que el individuo se relaciona con los demás. Y el desarrollo cognitivo tiene que ver con los cambios en el pensamiento. Ojo con esta parte del desarrollo social. No socializamos de la misma manera cuando somos chiquititos que cuando somos grandes. Le pregunto, en el kinder, ¿cuál es la característica peculiar o cuál es la característica particular cuando a un niño del kinder le gusta a una niña? Sí, es así de sencillo. Empieza a molestarla más, es a la que más anda fregando, es a la que le jala el pelo, es a la que le echa chicle en el pelo. Esa es la señal o la manera del niño o niña comunicarle que está interesado en ella. En la adolescencia hacemos lo mismo. Por ejemplo, a usted cuando le gusta a alguien, va y le echa chicle en el pelo. O va y que lo anda empujando y pellizcando. Bueno, pellizcando tal vez sí, pero eso es otro tema. Eso se referencia al desarrollo social. Le he puesto acá la caricatura que hace referencia a cómo vamos a evolucionar. Si usted se fija, hay aspectos que vamos a conservar. Por ejemplo, la muñequita esta, si usted se fija, el pelo lo mantiene, que son como cuestiones quizás hasta cierto punto obvias, pero me gustaría de que no tengamos margen de duda en relación a esta temática y en relación a en sí cómo es que se desarrolla el eh, aspectos que tienen que ver con la maduración o el desarrollo humano de todos y cada uno de nosotros. Tenemos también que durante el desarrollo muchos cambios solo son cuestión de crecimiento y maduración. ¿Cómo vamos a entender la maduración? Se refiere a los cambios que ocurren de manera natural y espontánea, los cuales en su mayoría están programados genéticamente. En otras palabras, cuando hacemos referencia a la maduración, eh, son aquellos que ocurren con el paso del tiempo, que puede ser en un ejemplo de aspecto de maduración para que no nos quede como mayor margen de duda, podría ser, digamos, cómo tomamos las respuestas que papá y mamá nos dan. Por ejemplo, cuando éramos chiquitos y nos decían que no ante una cuestión, muchos de nosotros hacíamos berrinches, muchos de nosotros gritábamos, muchos de nosotros quejábamos, muchos de nosotros decíamos que papá y mamá no nos quería porque no nos quería dar este juguete o X o Y situación. Cuando usted se hace más grande y va creciendo en aspectos de maduración, actualmente ya no se berrinche. Por ejemplo, va al super con su mamá y su mamá no tiene dinero para comprarle algo o no le quiere comprar algo, se tira al suelo hoy de adolescente y empieza a salir aventar todas las cosas del súper. Obviamente no. Entonces significa que ha habido un cambio significativo en aspectos de maduración. Y otros cambios se originan a través del aprendizaje. Conforme los individuos interactúan con su entorno, tales cambios constituyen gran parte del desarrollo social del individuo. Si usted se acuerda en la presentación que vimos anteriormente, esta estaba enfocada de manera directa al eh, aprendizaje, y una de las características fundamentales que tenía el aprendizaje es que este es permanente. ¿Y cómo es que obtenemos el aprendizaje? A través de la interacción con otras personas. Por eso le explicaba en clases anteriores la importancia de poner a los niños a la educación inicial, porque cuando el niño va a su primera experiencia de educación entre los 3, 4, 5 años, no es tanto lo que va a aprender, sino que el niño visualiza o amplía su mundo, amplía los horizontes, empieza a comprender que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, esos aspectos de socialización son los que me permiten el desarrollo del aprendizaje. No sé si alguna vez ha tenido la experiencia de ir a un kinder o a ver a algunos niños trabajando en actividades y usted va a notar que ese niño o esa niña siempre hay uno como que guía la actividad, es decir, el que ya entendió empieza como a explicarlo a los demás, ayuda a colorearlo. Por ejemplo, yo trabajé en un colegio en una ocasión y había un niño o una niña del kinder que siempre cuando otro niño se ponía a llorar porque no podía colorear, él llegaba y le agarraba la manita y le explicaba cómo tenía que colorear o le iba explicando así al ladito de él de qué manera era que se agarraba el color, cuál era el color que correspondía. Muchos de los maestros a veces interrumpen estas acciones porque piensan que el otro niño le está haciendo la tarea, lo que es un error. Lo que tiene que hacer usted como maestro es observar y notar si el niño o la niña le está dando indicaciones al otro o a la otra, porque si le está dando indicaciones usted va a ver que el proceso de socialización se hace mucho más enriquecedor porque el niño o la niña entiende o le explican
desde una perspectiva más como en su lenguaje, más entre niños y niñas, y a veces hay mucho más confianza de que el niño o la niña le pregunta al otro niño que está haciéndola como de maestro qué cambios o qué cosas podría mejorar. Pero, ¿qué sucede con el desarrollo del pensamiento y con el desarrollo de la personalidad? Acá vamos a ver una cuestión bien importante, que la influencia de la naturaleza y la crianza da origen a una de las tres polémicas continuas en la teoría del desarrollo. Vamos a ver a continuación cuáles son como las preguntas más polémicas que ocurren o que estamos experimentando cuando hablamos de esta temática del desarrollo. Aparece la primera que usted tiene en su material que dice cuál es la fuente del desarrollo, naturaleza y crianza. Dice, ¿qué es más importante del desarrollo? La naturaleza de un individuo, es decir, la herencia, los genes, los procesos biológicos, la maduración o la crianza de los contextos ambientales, la educación, el cuidado, la cultura, las políticas sociales, etc. Acá me gustaría mucho leer sus comentarios y que me dijera qué es más importante en realidad, si considera usted que aspectos de naturaleza o aspectos que tienen que ver más con cuestiones de crianza. Cuando lea sus comentarios va a ser mucho más interactivo esta parte, pero en relación a esta situación o en relación a este debate, han sido muchos años, aproximadamente 200, los que han llevado la pelea entre si es más importante herencia y si es más importante ambiente o aspectos como biología y cultura, capacidades innatas, capacidades adquiridas, etcétera. Desde hace bastantes siglos, los filósofos, poetas, líderes religiosos y políticos han analizado la pregunta. Y los científicos en la actualidad aportan nuevos elementos a la discusión, ya que son capaces, por ejemplo, de elaborar mapas de los genes o de rastrear los efectos que tiene la droga en la actividad cerebral. En otras palabras, aún en la actualidad el debate sigue vigente porque hay muchos científicos que han optado por la postura o eh, se han dedicado a buscar elementos que comprueben su teoría. Dice en la actualidad se considera que el ambiente es esencial para el desarrollo, pero los factores biológicos y las diferencias individuales también lo son. De hecho, algunos psicólogos afirman que las conductas están determinadas en un 100% por la biología y en un 100% por el ambiente, es decir, que no pueden separarse. Aquí vamos a aclarar una cuestión muy importante. La psicología siempre maneja un tema fundamental, que es el entender que el aspecto de socialización son los que nos ayudan a la maduración. Es decir, en la medida de lo posible que usted empieza a abrir su mundo o ampliar su mundo de su casa o de su familia, usted empieza a obtener un crecimiento. Y al obtener un crecimiento es porque se da el aprendizaje. Entonces, no ha notado, por ejemplo, que hay unos niños que son como más, lo que conocemos coloquialmente como más buzos que otros. Hay un niño que a los 6 meses ya balbucea o puede articular varias palabras. Hay otros niños que a esa edad ni siquiera pueden mencionar ninguna letra o ningún sonido para tratar de comunicar algo. ¿De qué depende eso? De aspectos que tienen que ver con socialización y con el desarrollo de aspectos de crianza. Va a notar que aquellos niños o niñas que son estimulados por la mamá, en mayor medida se les facilita el poder comunicar ciertas cosas de manera más pragmática. ¿En qué sentido? Si la mamá cada vez que agarra un objeto nuevo le va explicando, le dice cuchara y el niño entonces empieza a entender que eso es la cuchara. El niño o la niña empieza a entender o a comprender que las cosas tienen significado. Pero si en el caso del niño o la niña que está siendo educado o creado, nadie le habla, nadie le explica, va a notar que hay un leve retraso en cuanto al desarrollo del aprendizaje. Y ojo, por retraso no estoy hablando de cuestiones patológicas, sino que va comparado con otros niños más atrás. Como dijo un psicólogo pionero del desarrollo hace más de 100 años, la pregunta más interesante implica dilucidar la manera en que ambas causas trabajan en conjunto. Tenemos la segunda pregunta que dice, ¿qué es el moldeamiento del desarrollo? Continuidad y discontinuidad. Y ahí nos dice
en el aspecto de continuidad y discontinuidad, que un proceso continuo sería como un mejoramiento gradual de su resistencia al correr que se alcanza a través de un ejercicio sistemático. Y el cambio discontinuo me dice que también llamado cualitativo sería como muchos de los cambios que viven los seres humanos durante la pubertad, como la capacidad para reproducirse, una capacidad completamente nueva para el individuo. Dice que los cambios cualitativos se diferencian de los cambios puramente cuantitativos, como ocurre cuando aumenta la estatura del adolescente. El cambio continuo o cuantitativo es similar a subir por una rampa, el progreso está. Veámoslo mucho más despacio este elemento. Cuando hacemos referencia al cambio discontinuo, es igual que digamos el cambio cualitativo. Por ejemplo, un cambio discontinuo o un cambio cualitativo, como aparece ahí marcado, hace referencia a cambios que podemos tener durante la pubertad. Y en otras palabras son cualitativos o característicos de esa etapa en específico. Los cambios cualitativos se diferencian de los cambios cuantitativos, como ocurre, por ejemplo, cuando cambia o aumenta la estatura de un adolescente. Si usted nota, el cambio cualitativo tiene que ver más con aspectos de características, tiene que ver más con elementos descriptivos de una etapa en específico. Y los cambios que son cualitativos, y los cambios que son cualitativos, dice que siempre se asemejan más como a subir por una escalera. Es decir, que hay varios niveles y es posible acceder al siguiente escalón de manera súbita. En cambio, aquellos que son cuantitativos es similar a subir por una rampa, es decir, que el progreso es estable. En otras palabras o más despacito, cuando hablamos de cambio cuantitativo, también es igual a decir cambio continuo. ¿Cuál es el ejemplo? Subir por una rampa. Y esto entonces el progreso es lineal estable. En cambio, cuando hablamos de algo o un cambio cualitativo o discontinuo, esto es como subir por una escalera. Es decir, que hay niveles y al haber niveles, entonces se van ascendiendo poquito a poquito. Ahí aparece en el material eso que le acabo de explicar y lo que quiero es que no haya una confusión entre elementos que son cualitativos y entre elementos de cambio que son cuantitativos. Aparece, dice, el tiempo es demasiado tarde, periodos críticos, experiencias tempranas y experiencias tardías. Dice, ¿existen periodos críticos en los que se deben desarrollar ciertas habilidades como el lenguaje? Si esas oportunidades se pierden, ¿el niño aún puede ponerse al corriente? Estas son preguntas acerca del tiempo y acerca del desarrollo. Acá vamos a aclarar una cuestión bien importante. Hay una teoría que indica en relación a aprender nuevos idiomas. Dice que cuanto más temprano aprende una persona un segundo idioma, más parecido va a ser la pronunciación a la que el individuo nativo. Después de la adolescencia es difícil aprender un nuevo idioma, eliminando por completo el acento de la lengua materna. No sé si alguno de los que está escuchando tiene la facilidad para poder aprender un idioma. O alguien ya habla 2, 3 idiomas. Alguien me va a decir, sí, para mí es súper fácil entender cómo es la gramática de ese idioma o la pronunciación. Alguien me va a decir, no, definitivamente a mí los idiomas no son lo mío, a mí no se me queda nada, yo no entiendo nada. Entonces, ¿hay un periodo para aprender ciertas cosas? Esa es la pregunta a la que hace referencia esta diapositiva. Dice que muchos psicólogos, en especial quienes recibieron la influencia de Freud, creían que la experiencia de la niñez temprana eran esencial, sobre todo para el desarrollo emocional, social y cognitivo. ¿En qué se basa ese aspecto o esa teoría? Muchos de las teorías a las que hace referencia el área de la psicología siempre se enfocan en entender que muchos de los acontecimientos que ocurren durante el periodo de la adultez o de la adolescencia tienen que ver con aspectos de la niñez. ¿Se acuerda que le acababa de mencionar la posibilidad de estimular a un niño y una niña y que entre más estimulemos a un niño o a una niña, entonces va a ser mucho más fácil que se le facilite el aprendizaje de nuevas eh, situaciones. Entonces, cuando se le facilitan nuevas situaciones, va a ser mucho más fácil que esto se le facilite.
Dice, la mayoría de los psicólogos actuales hablan de periodos sensibles y no de periodos críticos. Hay momentos en los que una persona está especialmente preparada para ciertas experiencias. Así, el mejor momento para aprender un segundo idioma sin instrucciones directo sería sobre la niñez. ¿Cómo vamos a entender los periodos sensibles? Como los momentos en los que una persona está especialmente preparada para responder ante ciertas experiencias. ¿Cuál es el periodo sensible? Cuando usted experimenta una etapa de aprendizaje que se le facilita. Por ejemplo, no sé si se acuerda o tiene reciente los casos de factoreo que veíamos en bachillerato. Sí, probablemente en esa época usted lo desarrollaba bien rápido, bien fácil, le era bien fácil pasar del caso 1 hasta llegar al caso 10. En la actualidad, quizás si le preguntan o le dan una guía de factoreo, quizá la desarrolle porque lo tiene reciente, o que se le haga bien difícil o se le haga mucho más complejo el poder desarrollar. ¿A qué quiero llegar o a qué hace referencia este elemento? Que para algunos elementos hay periodos críticos o momentos precisos en el que se les facilita aprender X o Y situación. Pero ojo, esta no es regla general. En la psicología siempre hay las famosas diferencias individuales. ¿A qué hace referencia las diferencias individuales? Que quizá a usted se le facilitaba en ese momento y a otra persona se le facilita el desarrollo de las actividades en otro momento. Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que ir manejando y vamos a ir viendo poquito a poquito. Dice que en la actualidad la mayoría de los psicólogos consideran el desarrollo, el aprendizaje y la motivación humanos como un conjunto de contextos coactivos y en interacción, desde las estructuras y los procesos biológicos internos que influyen en el desarrollo, como los genes, las células, la nutrición y la enfermedad, hasta los factores extremos como la familia, los vecindarios, las relaciones sociales, las instituciones educativas y de salud, las políticas públicas, los periodos históricos, etc. En otras palabras, cuando hacemos referencia casi siempre a aspectos del ser humano, siempre la mayoría de los psicólogos abarcan elementos como desarrollo, aprendizaje y motivación. Porque ya veníamos discutiendo que al hacer referencia al desarrollo tiene que ver con cambios que son permanentes o que están programados. El aprendizaje, eso tiene que ser generar un cambio significativo y eh, estar presente en la mayoría de las situaciones, y tenemos que ver con aspectos de la motivación. La motivación siempre responde al interrogante que usted quiera hacer algo. Le pregunto, ¿no les resulta mucho más sencillo cuando usted tiene que hacer una actividad que sí quiere hacer, que está interesado? Si su respuesta es sí, entonces tenemos elementos que tienen que ver con la motivación. Entonces, cuando se combinan esos tres elementos que tienen que ver con el desarrollo, aprendizaje y la motivación, entonces los seres humanos avanzan y avanzan de tal manera que los cambios que ocurren son significativos y son notorios. Dice el cerebro y el desarrollo cognitivo. El cerebro existe en varias áreas y que cada una de ellas se relaciona con funciones específicas. Por ejemplo, el cerebelo, con apariencia de plumaje, coordina el equilibrio y los movimientos suaves y que implican las destrezas. El cerebelo normalmente se maneja o tiene que ver con aspectos que tienen que ver con el equilibrio. Nunca se ha preguntado usted por qué le es fácil caminar o andar y a los perritos o a otros animalitos no. Es gracias a esta estructura que tiene que ver con el cerebelo. Tenemos en ocasiones el cerebelo tiene que desempeñar un papel importante en funciones cognitivas superiores como el aprendizaje. Ojo, cuando desarrollamos el aprendizaje ya habíamos discutido en otras ocasiones que no todos y todas aprendemos de la misma manera. Alguien aprende viendo videos, alguien aprende o se le hace muchísimo más fácil viendo tutoriales, a alguien se le hace mucho más sencillo quizá aprender cuando alguien más le explica, etcétera. ¿De qué depende eso? De aspectos que tienen que ver con su cerebelo. Usted me va a preguntar, ¿por qué no si todos aprendemos de la misma manera? Porque ahí vienen las riquezas del desarrollo y del aspecto de crianza que usted ha tenido. Aparece también el hipocampo, que resulta fundamental para lograr recordar información nueva y experiencias recientes. En tanto que la amígdala dirige las emociones, el tálamo se relaciona con nuestra capacidad para aprender información nueva, en especial de tipo verbal. Veámoslo despacito. Cuando hablamos de esa estructura que tiene que ver con el hipocampo, no es más que una estructura en su cerebro que también se conoce como memoria
emocional. El hipocampo almacena aquellas cosas que son significativas para nosotros. Por ejemplo, le pregunto, ¿por qué razón hay algunas partes o algunos lugares que son significativos para unas personas y para otros no? Por ejemplo, veámoslo en un caso sencillo. Imagínese que su novio o novia que es nada crush le dio a usted un beso en el kiosco de la hoja, en el kiosco viejo, en el que está enfrente de usos múltiples. Antes, y eso fue el día viernes. El día jueves, ese kiosco no tenía ningún significado para usted. Usted pasaba y era algo normal. Después, a partir del día viernes que pasó ese acontecimiento, ese suceso, ese kiosco se vuelve un lugar importante, se vuelve un lugar especial. Y ese lugar especial permanecerá guardado en su hipocampo. Después, imagínense que salieron malas cosas y usted terminó con su novio, novia, crush, nada, lo que sea que se tuviera. Y entonces, ese kiosco no va a volverse algo insignificante. Al contrario, a veces su cerebro es hasta traidor en el sentido de que cuando usted ha perdido algo, cuando está triste o melancólico, empieza a recordar esas situaciones o esos momentos. Entonces, al recordar esas situaciones o esos momentos, lo que va a ocurrir es que el hipocampo va a traer ese recuerdo. ¿Por qué? El hipocampo solo almacena cuestiones que son significativas emocionalmente. Alguien más de los compañeros va a pasar por ese kiosco y no tiene ningún significado, da igual, no importa. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que sea relacionado con la memoria emocional o en este caso que esté guardado en su hipocampo. Y así ocurre con cualquier otro lugar. Para otra persona va a ser significativo el cafetín, para otra persona va a ser un palo de un parque, no sé, por decirle algo. Todos tenemos lugares que son significativos o que son importantes. Dice, también tenemos aspectos que tienen que ver con la amígdala. Con la amígdala no hace referencia a las amígdalas que tenemos acá en la garganta, sino las amígdalas cerebrales. Estas dirigen las emociones y normalmente están encargados del cuidado de nosotros en relación al miedo. Por ejemplo, cuando todos tenemos miedo, nos reaccionamos de la misma manera. Alguien corre, alguien se queda congelado, alguien grita, alguien se pone a llorar, alguien no sabe qué hacer. Eso tiene que ver con la amígdala porque casi siempre se manejan en situaciones que tienen que ver con la huida o el ponernos a salvo. Y luego tenemos el tálamo, que cuando explico la parte del tálamo siempre me gusta hacer referencia como que fuera una terminal de buses. No sé si alguna vez ha ido a la terminal de Occidente y el tálamo funciona como una terminal. Al tálamo llegan todos los estímulos de nuestra vida, que estos pueden ser auditivos, visuales, táctiles, gustativos, etc. Y el tálamo es el que se encarga de redirigir hacia qué área de mi cerebro va ese estímulo para que sea procesado. Pongamos un ejemplo. Imagínense que es ahorita un arrayán y ese arrayán está ácido, lo partimos por la mitad y le vamos a echar sal. Y alguien le va a echar limón también. Automáticamente, ¿qué acaba de ocurrir en usted? ¿No tuvo la sensación en su boca extraña de que quería el pedazo de arrayán? Si su respuesta es sí, entonces el tálamo automáticamente acaba de dirigir aquello que usted está escuchando ahorita, es decir, el estímulo auditivo llegó hacia su tálamo y su tálamo lo trasladó hacia dónde? Hacia el área gustativa para que usted pudiera experimentar esa sensación en la boca que acaba de experimentar ahorita. Luego tenemos la formación reticular. Esta tiene un papel importante en la atención y en el estado de alerta. Al bloquear ciertos mensajes y enviar otros a centros cerebrales más elevados para su procesamiento. La formación reticular lo que hace referencia es como una red y esa red lo que hace es captar aquello que sea significativo. No captamos todas las cosas, ojo, sino solo aquellas que son significativas. ¿En qué sentido o de qué manera? Simple. Eh, Cuando nunca se ha subido en el bus y viene viendo por la ventana y cuando llega a su casa no se acuerda de nada. Es decir, a menos que haya pasado un hecho relevante, un accidente o algo que haya captado totalmente su atención, usted no se acuerda de que venía viendo en todo el camino, a menos que el camino sea repetitivo y usted lo pueda de memoria. Pero si no es el caso, entonces usted no recuerda nada. ¿Por qué? Porque la formación reticular determinó que no había nada significativo que se pudiera almacenar. Y así es como funciona el cerebro, las áreas de nuestro cerebro y aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo. Principios generales del desarrollo. Número uno, dice que las personas se desarrollan a un ritmo diferente. Es decir, eso tiene que ver con diferencias individuales.
En su propio grupo, por ejemplo, va a haber casos diferentes de compañeros. Algunos de sus compañeros son más altos, otros de sus compañeros pueden ser más hábiles para aspectos tecnológicos, otros de sus compañeros pueden ser más maduros, otros de sus compañeros pueden ser más sociables, otros de sus compañeros pueden ser, eh, no sé, más participativos, etcétera. Entonces, eso explica el primer principio general del desarrollo. Dos, tenemos el desarrollo ocurre en forma relativamente ordenada. En otras palabras, los seres humanos pueden desarrollar sus habilidades en un orden lógico. Por ejemplo, le aparece en el material en la infancia, los niños se sientan antes de empezar a caminar, los niños balbucean antes de empezar a hablar. En otras palabras, esto sigue una secuencia lógica. ¿Se imaginan que camináramos primero y después gateáramos? ¿Tiene lógica? No. Entonces, por eso se ocurren o van pasando de forma ordenada. 3. Dice que el desarrollo sucede de manera gradual, es decir, por etapa, por periodo. En muy pocos casos los cambios ocurren de manera súbita. Si no le pregunto, nunca ha visto sus fotos de cuando usted era bebé, su mamá no tiene fotos cuando usted era bebé, y usted va a ver que ha tenido etapas en las que ha ido creciendo. Hay mamás que hasta le hacen álbum a los niños de cuando era bebé, cuando van a nacer, cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 y así. Si usted ha tenido su oportunidad o ha visto eso, va a notar que el desarrollo es gradual, es decir, no nació bebé ahora, ¿qué? 30 de mayo y el 1 de junio usted ya era un adulto, no, sino que han tenido eh, por pasos o ha sido gradual. Dice el cerebro en el desarrollo y tenemos la famosa corteza cerebral. Dice, pasemos del nivel neuronal al propio cerebro. La corteza cerebral se desarrolla con mayor lentitud que otras partes del cerebro y diferentes partes de la corteza maduran a distintos ritmos. La parte de la corteza que controla los movimientos físicos madura primero, luego las áreas que controlan los sentidos complejos como la visión y la audición y por último el lóbulo frontal que controla los procesos superiores del pensamiento. Los lóbulos temporales de la corteza tienen funciones importantes en las emociones y en el lenguaje. No se desarrollan por completo, sino hasta los años de bachillerato y tal vez más tarde. Veamos, cuando hablamos de la corteza cerebral es también conocido como los famosos hemisferios cerebrales o lóbulos cerebrales. Le invito a que busque en internet los lóbulos cerebrales y va a ver que hay varios dibujitos de cerebro divididos en los 4 lóbulos que nos conforman como seres humanos. Me interesa hablar como de los procesos o del orden de la secuencia lógica que tienen estas estructuras. Por ejemplo, dice, lo primero que controlamos es el movimiento físico. Si no, usted no me dejará mentir que los niños y las niñas lo primero que empiezan a hacer es a mover los piecitos. Nunca he visto un niño que se agarra los piecitos con la manita o se mete el piecito a la boca. Y que es una gran sensación descubrir para el niño o para la niña que tenía piecitos. Si ha tenido la experiencia, entonces ahí significa que el niño está descubriendo actividades que son motrices. Por ejemplo, nunca le ha dado la mano a un niño y el niño le agarra un dedito con toda su manita. ¿Por qué? Porque el niño descubre que se siente algo cuando tocamos a otra persona. Tenemos que después ocurren los que tienen que ver con los sentidos complejos, como aspectos de la visión y la audición. Al principio ocurre en los niños y las niñas el famoso sonrisa social, que es que el niño identifica visualmente a aquella persona que es significativo para él, que esta puede ser la primera que lo vio, que la vio o con el que más interactúa. Y luego se hacen cosas más complejas que tienen que ver con el lóbulo frontal. Ojo, de las partes de la corteza cerebral, el lóbulo frontal es el más complejo porque coordina aspectos que tienen que ver con el pensamiento. Y ya lo discutíamos cuando hablábamos de los trastornos cognitivos los procesos cognitivos, los procesos cognitivos que eh, al hablar del proceso psíquico o proceso cognitivo más complejo, este es el pensamiento. ¿Por qué razón? Porque yo necesito pasar por los otros procesos anteriores, empezando por la sensación para poder llegar a este. El cerebro en desarrollo tenemos las neuronas. Acá le he puesto varias de las partes que componen una neurona y aparecen estas cuestiones acá que se llaman dendritas. La dendrita viene del griego dentro que significa árbol. Tenemos después el cuerpo de la neurona, tenemos el cono axónico, tenemos el axón y tenemos la terminal axónica.
Dice que las células neuronales poseen fibras largas y de formas de ramas llamadas axones y dendritas. ¿Cuáles son las dendritas? Estas estructuras que tiene acá, si usted se fija, tienen la apariencia de una rama seca. Luego aparece el otro que es el axón y luego estas neuronas lo que hacen es hacer sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es el punto de unión funcional entre una neurona y otra. En otras palabras, para que la información se pueda pasar de una neurona a otra, yo necesito que haya un proceso de sinapsis. ¿Para qué sirven las dendritas? Para poder recepcionar los estímulos de la otra neurona. ¿Para qué sirven el cuerpo celular de la neurona? Para poder procesar qué tipo de pensamiento es. Cuando yo ya proceso qué tipo de estímulo es, este ya se va por el cono axónico y pasa a la neurona, y eso pasa de neurona a neurona. También le invito a buscar videos de cómo se da la sinapsis y va a ver que hay un montón de videos ilustrados para que se nos haga mucho más fácil la comprensión. Teoría de Piaget del desarrollo cognitivo. Si usted se fija, esta teoría ya la hemos venido viendo en varias oportunidades y casi que va a ser repetitiva en muchos de los materiales. Aparece en las etapas sensoriomotriz, la preoperacional, las operaciones concretas, las operaciones formales, etc. Dice que el desarrollo cognitivo es mucho más que la suma de nuevos hechos de ideas ni un almacén existente de información, y aparece que según Piaget nuestros procesos mentales cambian de forma radical, aunque lenta, desde el nacimiento hasta la madurez, porque constantemente nos esforzamos por darle un sentido al mundo. Piaget identificó las 4 etapas del desarrollo cognitivo, que son etapas que ya habíamos visto con anterioridad, que si usted se acuerda, tenían que ver que en la etapa sensoriomotriz, que iba de 0 a 2 años, y acá el niño utilizaba la imitación, la memoria, el pensamiento, empezaba a reconocer objetos que no dejan de existir cuando estaban ocultos, es decir, el niño ya no necesita tener un objeto enfrente para ya poder decirnos qué es, pasa los actos reflejos a las acciones dirigidas hacia las metas, etc. Tenemos después que es la etapa preoperacional, que usted y yo sabemos que va de los 2 a los 7 años. Acá hay un desarrollo gradual del lenguaje, las capacidades de pensar en forma simbólica, el niño es capaz de pensar en operaciones de manera lógica, tiene dificultades para considerar el punto de vista de otra persona. Cuando le hacemos referencia de 7 a 11 años, acá decimos que el niño es capaz de resolver problemas concretos, problemas que son prácticos, entiende las leyes de la conservación, es capaz de clasificar y completar series, comprende reversibilidades, etc. Y de los 11 años a los 15 años más o menos, el niño es capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica, el pensamiento más científico, el niño ya da razones o entiende razones de por qué ocurre ciertas cuestiones. Tenemos tendencias básicas del pensamiento y está la organización, que la gente nace con una tendencia a organizar sus procesos mentales en estructuras psicológicas, las cuales constituyen nuestro sistema para comprender el mundo e interactuar con él. Las estructuras sencillas se combinan y se coordinan de forma continua para volverse más complejas y por lo tanto más efectivas. En la organización lo que hace referencia es nada más a llevar una secuencia lógica en relación a procesos mentales. Si usted se fija, cuando hablábamos de los procesos cognitivos o procesos psíquicos, estos tienen una secuencia lógica. ¿Cuál es la secuencia lógica? Empezamos por la sensación, continuamos con la percepción hasta llegar al más complejo, que es el pensamiento. Luego tenemos la adaptación, que dice que además de la tendencia a organizar sus estructuras psicológicas, los seres humanos también heredan la tendencia a adaptarse a su ambiente. Existen dos procesos básicos implicados en la adaptación, que son la asimilación y la acomodación, que ya lo discutíamos en presentaciones anteriores, y tenemos el equilibrio, que también lo discutíamos en presentaciones anteriores, que tiene que ver con la organización, la asimilación, la acomodación. Es un proceso o un tipo de equilibrio mucho más complejo, que esto lo veíamos en la presentación de aprendizaje. Y tenemos la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que nos aparecía en las etapas que usted y yo ya sabíamos, que van de 0 a 2 años, de 2 a 7, de 7 a 12, y posteriormente, que esas también están en el material que usted leyó, y resulta mucho más sencillo quizás entenderlo por dibujitos, por eso tomé a bien poner el dibujito que dice de que la sensoriomotora, aprendizaje mediante los sentidos e interacciones con los objetos, es decir, el niño empieza a experimentar el mundo a partir de la interacción que tiene de objetos nuevos.
Tenemos el de la preoperacional, desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito, el de las operaciones concretas, que son las operaciones mentales simples como la reversibilidad, y las operaciones formales de 2 años, pensamiento lógico, abstracto, inductivo, deductivo. Eso es en relación a esta temática. Por favor, no olvide dejar sus dudas en el foro académico. Es todo por esta clase. Muchas gracias.